¿Cómo están mis queridos espectadores? Hoy me voy a centrar en varios aspectos que voy a poner ya después en mi canal. Como dije, sociales, pero la segunda sería videojuegos, pero ahorita voy a empezar con algo que a mí me gusta, con los cómics, pero en sí para crear algo. En mi caso te voy a enseñar cómo hacer una historia o desarrollar un personaje, ¿sí? Entonces, empecemos. A la hora de desarrollar un personaje, te ves a ti mismo, ¿sí? Te ves tus defectos y tus cualidades. Por ejemplo, en mis 4 protagonistas, cada una tiene mis gustos musicales, que son bastantes, pero estos son los 4 principales que escucho más. Heavy metal, música clásica, electrónica y este, ¿cómo sería la otra? Charleston, ¿sí? Esos son mis 4 gustos principales que les puse a cada uno, ¿sí? Pero y tú dirás y desarrollaste con estos 4 gustos que les diste a tus personajes, les diste personalidad. No, primero me dediqué a hacerle su diseño de ropa. No significa porque el que le guste metal se tenga que vestir con toperoles o ropa de cuero, ¿sí? Los puse como a mí me parecían correctos, ¿sí? Para no poner estereotipos, pero aún así la gente lo va a hacer, la propia gente le va a poner estereotipos, ¿sí? Y te recomiendo que si quieres hacer un impacto, primero estudies lo que quieres generar en tu cómic o en tu libro. Por ejemplo, si quieres hablar de diferentes gustos sexuales, aprende un poco, leerlo en Google o en un libro, y ya con tu pensamiento propio, di cuáles son sus defectos y cuáles son sus virtudes de cada uno, ¿sí? Si le quieres poner diferente género de gusto sexual, ¿sí? Pero al fin y al cabo eso es secundario. Lo que importa es lo que va a ser el personaje por ti, ¿sí? Que generar un impacto, ¿sí? Y aquí viene lo interesante, desarrollar un personaje es muy, muy, muy complicado. ¿Por qué? Porque a la hora de crear, todo el mundo quiere algo nuevo, pero ya se ha creado la mayoría de las cosas. Y darle un giro o algo fresco es muy difícil. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, si a ti te gusta Dragon Ball y tú dices, quiero hacer un cómic más o menos, te vas a inspirar en eso y en ciertos diseños. En mi caso yo me inspiré en las series que más me generaron a mí impacto en mi niñez, ¿sí? Incluso en mis libros. ¿Qué tipo de personalidad les quise poner? ¿Sí? Y a cada una le puse una cualidad mía y un defecto mío, que a mí, en lo personal, no me gusta, pero lo fui modificando y lo acepté, ¿sí? Y con diferentes situaciones, vas a ver que los personajes se van desarrollando por sí solos. Porque si a uno le pones cierto carácter, tú ya vas a pensar, a este le gusta esto, a este le gusta lo otro, y vas a empezar así tú solito. Y yo te recomiendo que no escribas todos los días. Escríbelo, como en mi caso, en mi teléfono. Hago muchos borradores y yo ya sé a qué personaje cada frase que yo he hecho, a cuál ponérselo, ¿sí? Y pues te podría decir que también entramos como en un tipo de cliché o bucle, porque si se dan cuenta, varios géneros del anime, que es el género Isekai, que es de reencarnación, siempre casi caen en lo mismo, ¿sí? Y a la gente le gusta y no es que esté mal, ¿sí?
Y sigue y sigue. Hay algunos que sí se dan cuenta de esos detalles. Hay algunos que no le echaron ganas. Pero aún así te gustó el anime porque te identificaste. ¿Sí? No importa si ese género es un cliché. ¿Sí? O algo que ya se ha visto. Vuelvo a ser repetitivo. Todo ya se ha creado. Y darle algo nuevo a una serie o algo diferente es muy complicado. Porque le das algo nuevo a la gente y dices, no, me gusta más lo antiguo. Entonces le das lo antiguo y dicen, es algo que ya se ha visto, ¿sí? Con la gente nunca se sabe y no, sobre todo, no sabes si le va a gustar a la gente. Y yo te digo, hazlo para ti, ¿sí? Yo porque yo no les he contado de mi cómic más allá de lo superficial. Porque yo lo estoy haciendo para mí, mi pensamiento. Porque cada día pienso diferente. Ayer pensaba algo que me enojó y hoy lo razoné, ¿sí? Constantemente estamos en evolución y como lo aprendí, leyendo, viendo series o escuchando música, ¿sí? Y yo mismo me hice esa meta de hacer algo nuevo, ¿sí? Pero con mi pensamiento. Pero lo hice para mí. Por ejemplo, pude haber este, hecho como la mayoría de poner varias cosas sexuales, ¿sí? Pero si te das cuenta, cuando hice estos estos 4 grupos que son sexualidad, desprecio, esfuerzo y comprensión, que son las características de mis 4 protagonistas, pude haberlos hecho solo de la sexualidad, ¿sí? El deseo, pero no. Y en ella en lo particular es donde me he centrado más, ¿sí? ¿Por qué escogí esos cuatro nombres para ponerle a cada uno a mis protagonistas? Porque siempre he pensado que son los defectos que la gente le pone a la propia mujer, ¿sí? Esperan mucho de ella. Si no es algo sexual, se tiene que esforzar, es despreciada o es muy comprensiva, ¿sí? Por eso a ellas 4 les puse esto. Y me ha costado mucho porque cada una, como son diferentes, le he puesto la de esfuerzo, por qué puse el contexto, por qué ese esfuerzo. Y a la otra, por qué le puse el contexto de sexualidad, ¿sí? O el contexto de desprecio, ¿sí? Desarrollar ahí un personaje. Y no es uno, son los 4. Y me ha costado un montón desarrollar bien a los 4, ¿sí? Porque obviamente como escritor te enamoras de un personaje más porque te identificas, ¿sí? Pero lo que yo he criticado de muchas series, por ejemplo, una de Ben 10, una de mis series favoritas que fue Ben 10, no se le dio mucho contexto a buenos personajes que salieron como secundarios, ¿sí? Y vi esos detalles y es lo que puse. Y si voy a hacer personajes secundarios, los voy a hacer con amor. Obviamente que a la hora si yo decido hacer una serie animada va a costar trabajo, ¿sí? Porque aquí lo importante son los 4 protagonistas, pero no quiero dejar de lado el desarrollo de mis personajes secundarios para que los protagonistas crezcan, ¿sí? Como en la mayoría de las series. Y me ha costado un mundo, porque es muy difícil no caer en los clichés. Yo mismo me he leído a mis borradores y digo, no, esto no, y lo borro, ¿sí? Y ya de ahí, cuando ya desarrollaste a uno o tus personajes que quieras hacer, le pones apariencia, ¿sí? Como hombre, se me hace muy difícil no dibujar a una mujer como yo los he visto en los animes, ¿sí?
Pero les voy a dar un detalle de mis protagonistas. Cada una tiene su miedo o su peculiaridad herida, ¿sí? Que las hace ellas mismas. Porque una herida la tiene una aquí, otra la tiene acá en el pecho, otra la tiene en la pierna. Son heridas que ellas mismas se hicieron para recordar por qué están haciendo eso, ¿sí? Y eso ya nos... ¿Y por qué hago eso? Porque es también para mí, para recordarme por qué estoy haciendo este cómic, ¿sí? Porque luego me digo, ¿para qué lo busco? Para que la gente lo lea y solo me lo compren. Si yo decido venderlo para generar dinero, ¿o qué busco? Generar un impacto. Pero ¿qué tal si ese impacto solo dice es un buen cómic y la gente sigue igual? ¿Sí? Entonces yo mismo me he criticado de mi pensamiento. Y como he dicho, todo el mundo buscamos tener un proyecto que nos haga ricos, ¿sí? Y la gente va a decir, es que estás lucrando con lo que has hecho o tratas de tener impacto. Puedo decirte que efectivamente, porque desgraciadamente, si no fuera así, no me importaría no ganar dinero, ¿sí? Pero como la sociedad está en un bucle de ganar dinero para seguir ayudando o llegar a la meta que quiero llegar en mis videos, pues lo tengo que hacer porque también pienso en mi familia y pienso a la gente que me gustaría ayudar. Pero ¿cómo voy a hacerlo si no lucro también con mis propios videos? ¿Sí? ¿Cómo voy a ayudar a mi familia? ¿Y cómo voy a ayudar a la gente que me gustaría ayudar? ¿Sí? Porque vas a escuchar comentarios, es que lucras. Sí, tengo que hacerlo para seguir ayudando a mi familia y a la gente que busco, ¿sí? Como a las asociaciones de perrito y todo eso. Si los videos generaran realmente un impacto, que la gente ayudara a todos, yo no buscaría dinero. Pero como la gente no ve ese impacto, no todos obviamente, pero la mayoría no lo toma en cuenta, pues tengo que buscar la manera de generar conciencia, pero también, vamos a decirlo así, un bienestar económico, ¿sí? Para ayudar a mi propia familia y ayudar a las organizaciones que busco, ¿sí? Y lo siento si sueno muy repetitivo, perdón, pero no se me ocurre otra cosa que decir. Después se me ocurrirán, ¿sí? Pero primero, antes de eso que les acabo de contar, hazlo por ti, porque los cómics, haciéndolos tú y desarrollando a cada uno de esos personajes y ponerle parte de ti a ellos, te hace sentir muy bien, ¿sí? Y cuando la gente te diga, son dibujos, solo son dibujos o solo son caricaturas, eso no es humano, ¿sí? Entonces aquí a ti como espectador, ¿qué te diría? Entonces, ¿qué buscas? ¿Qué es lo que nos hace humanos? ¿Sí? Por ejemplo, yo mis protagonistas sé que no son reales, pero a la hora de desarrollarlos, eso ya los hace como, con cierto grado de memoria social, ¿no? Los hace humanos, aunque sean dibujos. ¿Por qué? Porque te sientes atraído con ellos, ¿sí? Y es lo que quiero lograr, generar un impacto, ¿sí? Y va a haber gente que no le va a gustar, va a haber gente que no. Pero si yo no lo hago, nadie lo va a hacer, ¿sí? Y así como yo he dicho esto, hay gente que también, ¿sí?
¿sí? Veo que muchos youtubers que tratan de ayudar a la gente les dicen eso, es que lucras con tus videos para generar dinero. Y yo digo aquí, lo tiene que hacer para seguir ayudando y generar esos videos de impacto. Aparte también se tiene que mantener él, ¿sí? Y tú dirás, buscar un trabajo, sí, todos lo hemos hecho. Pero un trabajo no te da ganancias. O no, mejor dicho, perdón, no te da la seguridad que vas a estar bien, ¿sí? Por ejemplo, mi papá trabajó por muchos años. Él solo mantuvo un campo que se llama importación y exportación, ¿sí? Él solo estaba en una área. Se mantuvo ahí esa área por casi 15 años, no me acuerdo, ¿sí? Pero él solo, no lo hizo con un grupo, no, él lo hizo solo. Y él daba todo por su trabajo, ¿sí? Porque le gustaba lo que le estaba haciendo. Pero cuando fue despedido injustamente por el COVID, se deprimió, ¿sí? Porque él estaba dando todo por su trabajo, ¿sí? Y lo que ahora sí, y lo que hacía él, nadie lo iba a hacer. ¿Por qué? Porque justamente el trabajo que los despreció y los despidió injustamente, no avanzaron, ¿sí? Y era gente que se había estudiado mucho para hacer lo que hizo mi papá durante 15 años, ¿sí? No, todos somos represables, ¿sí? Es correcto. Pero depende de cómo te desarrolles. Y eso hacen mis cómics o de eso hablan. Tú dirás, ¿por qué pones a un niño de 5 años que aprenda de sexualidad? O como te lo conté en mi anterior video. Porque un niño sabe y si tú le enseñas correctamente, él lo va a lograr, ¿sí? Y como estábamos hablando mi mamá y yo ahorita, no hay una forma correcta para educar a un hijo, ¿sí? Solo lo puedes guiar y lo que tú ya le enseñaste, bueno o malo, solo tratas o esperas que tome los mejores caminos. Pero no hay un buen camino. Luego puedes tomar el malo y te lleva a algo bueno, y luego puedes tomar lo bueno y te lleva a algo malo. Es cuestión de aprendizaje. Y aquí no te diría ni cómo lo hago. Nadie sabe, incluso yo. Y es lo que estoy transmitiendo en mi cómic, ¿sí? Y no, y no digo estas cosas para que digan, este niño sabe mucho, porque lee libros, es muy pensante, no. Son cosas básicas que deberíamos de aprender, ¿sí? Y como siempre digo, si la gente no lo hace, lo haré yo, ¿sí? Porque siempre criticamos a las personas, pero mi trabajo aquí es ver por qué las criticamos y llegar a un punto medio. Pero a la gente no le gusta ni punto medio, solo le gusta bueno o malo, no tener un punto medio, ¿sí? Y me he dado cuenta que ese es el punto de la humanidad. Solo se van a esos dos extremos cuando hay muchos caminos. Y eso me costó años entenderlo, ¿sí? Porque aunque mis papás me enseñaron muy bien, yo tomé mi propio pensamiento de mí mismo, ¿sí? Yo veo muy diferente las cosas a mi papá o a mi mamá, incluso a mis hermanos, ¿sí? Pero estamos en un constante aprendizaje y gracias a los cómics o al internet se puede apreciar muchos pensamientos muy diferentes, ¿sí? Por ejemplo, ya retomando del desarrollo de los personajes, que eso es parte de la vida, yo puse a personas homosexuales y les puse con mucho cuidado un desarrollo bien hecho. No significa que porque sean homosexuales deben de ser así.
porque siempre te los ponen alegres, todos radiantes, y no, cada uno es diferente, ¿sí? A la vez, ¿no? Y es lo que me ha costado mucho transmitir en mi cómic, mucho, mucho. No trato de hacer algo revolucionario, porque me he basado en varias series que he visto, pero con mi propio pensamiento, ¿sí? Y pues esto te lo dejo como desarrollo para ti mismo como persona. ¿Qué tipo de cómics te gustaría crear? ¿Qué tipo de personajes te gustaría hacer? ¿O qué no está bien visto en teles? Pero lo que tú no ves que está visto en la televisión, ponlo en un cómic y verlo evolucionando. Y no te preocupes si la gente te critica. Aunque saques un buen contexto o un buen personaje, siempre se van a ir al pasado o que no es algo nuevo, ¿sí? Solo hazlo porque a ti te gusta. Y pues apenas mi mamá y yo estamos aprendiendo a hacer frases, pero no he tenido una frase célebre para dejarles en mi cómic. Solo les puedo dar esta. Aprender es algo satisfactorio, ¿sí? Pero no solo aprender, sino cómo lo razonas es lo que te hará mejor a ti mismo y a las personas que te rodean. Y nos vemos pronto en otro video. Adiós.